Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Hoy día tenemos un nuevo encuentro, esta vez con el escritor Rubén González Lefno. Él es profesor de castellano de la Universidad Austral de Chile, diplomado en Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica. Fue docente de Los Lagos, de la Universidad de Los Lagos y la Universidad San Sebastián. Tiene una extensa producción literaria con 10 libros editados. Ha estado también su obra en 4 antologías y ha sido jurado del concurso de cuentos Juan Bosch, en 5 oportunidades del concurso literario Fernando Santibán, del Fondo Conarte. Ha organizado el concurso de poesía infantil La Casa de Socobesa desde el año 95 al 2008, y también el concurso del Fondo Literario Socobesa. Bienvenido, Rubén, a este encuentro en que muchos de los creadores de nuestra ciudad han pasado por nuestra mesa, así que solamente darte la bienvenida, y es un gusto poder compartir estos momentos juntos para que los valdivianos y las personas de nuestra región conozcan tu trabajo y tu quehacer. Bien, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Y bueno, también para mí es un agrado poder conversar acá en esta casa, que la siento muy cercana, porque bueno, gran parte de mi publicación yo le agradezco precisamente a los fondos Conarte. Sin eso, tal vez tendría la mitad de los libros publicados de lo que tengo hoy día. Y por otra parte, no siempre es tan expedito poder conversar acerca de lo que uno hace en algún medio a nivel local, de manera extensa, digamos, sin ese apremio que es el tiempo. Así es que, bueno, con mucho agrado acá, y espero poder tener una, ojalá, productiva conversación. Bueno, tú eres profesor, eres escritor y gestor cultural. ¿Cuál es el rol que más te acomoda? Pensemos que tú fuiste el creador de la Feria del Libro Valdivia, que hoy día, ¿no es cierto?, está al alero de nuestra corporación. Tú por 25 años tuviste la dirección de la Feria del Libro. ¿Cuál de estos 3 roles es el que te gusta más o te sientes más identificado? O sea, difícil pregunta, nunca me lo habían preguntado. Pero yo creo que está un poco asociado también a los ciclos de uno, ¿no? De las motivaciones, de los quehaceres cotidianos, también de lo profesional. Yo diría que cada uno tiene su encanto propio, ¿eh? No es fácil para mí hacer un ranking, porque estaría mintiendo, pero yo diría que durante largo tiempo me produjo mucha satisfacción la gestión cultural. Para mí fue una escuela de aprendizaje, y sobre todo de conocer mucha gente en la Feria del Libro, autores del más distinto nivel, también de diferentes generaciones, compartiendo con ellos, conociéndolos, no solo a través de lo que escriben, sino en lo personal. Pero por otra parte también yo estuve ligado a los primeros años del Festival de Cine de Valdivia, que estuve en la parte inicial cuando esto partió, estuve varios años ahí, fui también jurado en 5 o 6 oportunidades, me parece, del Festival de Cine. Entonces, otra área de aprendizaje también ligado a la gestión y lo que son las cosas de la vida. Mi formación universitaria tal vez es lo que más me ayuda para escribir, y mi experiencia breve y fugaz en el audiovisual fue lo que con los años me llevó a publicar libros sobre el cine del sur de Chile y hacer clases de cine en 2 universidades. Son cuestiones que uno no va programando, van apareciendo en cierta forma inesperadas también, o muy inesperadas en algunos casos. Así es que donde me siento más cómodo es difícil, así de manera tajante, pero yo diría que en los últimos años un poco era un proyecto no tan consciente tal vez, derivar definitivamente a la escritura, claro. Porque uno hace muchas cosas, ¿no? No todas tienen que ver con lo vocacional. Muchas cosas tienen que ver con las obligaciones cotidianas, con la sobrevida o con la vida laboral, por ejemplo. Y yo lo que he dicho muchas veces es que los escritores, los
pintores, los músicos, en gran parte, en países como el nuestro estamos obligados a perder el tiempo trabajando, tal cual, perder el tiempo trabajando. Y eso yo lo noto en mi caso de manera muy clara, muy clara. Uno, a ver, debí haber publicado mucho antes de mi primer libro, por ejemplo. Mi primer libro recién lo publico a los 44 años de edad, cuando habitualmente un autor publica antes de los 30, 25, 26 y algunos antes también. O sea, ahí hay un desfase de mi producción con lo que se pudo conocer, pero también es verdad que uno se propone recuperar el tiempo perdido hasta donde sea posible. Y en la última década yo he publicado unos 5 libros, más o menos cada 2 años estoy publicando libros. Y estoy escribiendo habitualmente, estoy tanto en novela como en cuento. Y creo que es haber llegado a esta etapa con un oficio asumido de manera voluntaria, un oficio y una inquietud real que me exige escribir, que me exige estar al tanto de eso. Esto no es obligación. Aquí, bueno, esto es vocación. Vocación. Tenemos 6 proyectos con arte que se han financiado a través de la Corporación Cultural en la línea literatura. Tenemos aquí el último libro recién salido, ¿no es cierto?, Actos Furtivos, que es, la verdad, una primicia tenerlo en este encuentro. Los personajes que tú sacas, he visto que hay personajes que sacas del mundo real, como el comandante Pepe, pero también hay personajes o de los cuentos, ¿no es cierto?, campesinos, pero también hay personajes que tú creas. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿De dónde viene esta musa que te inspira en los personajes que abarca tu obra? A ver, bueno, eso a uno lo obliga a hablar de por qué uno asume tal o cual tendencia y tal vez algunas prioridades temáticas, ¿no?, en lo que escribe. Yo diría que, así como tú adelantabas, que hay personajes que están en la historia real de décadas anteriores. Otros cuentos tienen exclusivamente lo que es la configuración de un mundo ficticio, con personajes ficticios, pero en ambos casos el desafío es muy parecido. Pongo como ejemplo el caso de la novela, lo llamaban Comandante Pepe, donde uno tiene, en mi caso tuve que confirmar información que yo conocía bien, o a medias en algunos casos, otra que no conocía, en diferentes fuentes. Entonces uno se va encontrando con una experiencia aquí en la región de la montaña extraordinaria. Y en ese momento el desafío fue cómo uno lleva a la ficción lo que ya es extraordinario, que fue el gran desafío. Esto me tomó varios años, ¿no? Tanto reunir la información, conversar con distintas personas, revisar prensa y escribir. Primer borrador, segundo borrador, las diferentes etapas que exige esto, y sobre todo el haber puesto a disposición de dos personas especialistas el texto original para que me digan qué les parece, qué es lo que tendría que mejorar o eliminar o modificar. Es un hábito que yo tengo y que yo lo recomiendo. Creo que siempre es muy bueno recibir opiniones de terceros antes de poner el punto final de un cuento o de un libro, o de una novela o de un conjunto de cuentos. Y en ambos casos, con esa novela, fueron tremendamente acertadas las dos apreciaciones de cosas que uno no se da cuenta tan cabalmente. Por lo tanto, allí el desafío fue hacer ficción, o sea, hacer algo fuera de lo ordinario con algo que ya era extraordinario. Y eso fue una pelea dura, y hasta que llega un momento en qué momento uno siente que el libro está terminado. Primero yo, creo que en la tercera o cuarta revisión, yo eliminé o saqué del libro como 30 carillas más o menos, ¿no? 30, 25, 30 carillas, porque me di cuenta que no cumplían ninguna función, dado que no agregaban nada nuevo a lo que ya estaba dicho en ciertos episodios. Y esas 30 carillas fueron a parar a cuentos que yo incluí posteriormente en el libro El Diablo a Pata. Ahí fueron a parar. Y por otro lado, el proceso creativo de escritura, en este caso, después de las muchas revisiones, de las lecturas, de ser muy cuidadoso, ojalá, con el uso de las palabras, que es la gran tarea de un escritor, y de toda la parte de las exigencias ortográficas.
uno llega un momento, y eso yo se lo explicaba a un amigo especialista en literatura, que me dijo, yo sentí que estaba lista la novela. Ah, me dijo. En ese momento está lista. Uno siente que está lista, que no quedó nada. Es una sensación, no sé si psicológica y física simultáneamente, pero algo de eso hay. Que se completó el proceso. Claro, exactamente. Entonces, en ese caso, el por qué escribir sobre ese personaje, que es la otra parte de la pregunta que yo debo desarrollar a partir de tu pregunta. Yo diría que hay varias motivaciones, ¿no? Está un poco una historia local de un personaje muy conocido, no solamente en la región, sino que en el país y en el mundo, en parte del mundo. Y por otra parte, el conocimiento personal de él y de lo que había ocurrido en la montaña. Perfecto. El conocer los escenarios, las circunstancias, y cómo uno esas vivencias las canaliza en términos estéticos. Si ese es el asunto. De lo contrario, termina escribiendo una crónica, tal vez histórica, o un reportaje sobre algo, pero no un trabajo literario exactamente. Ahí hubo que hacer un proceso también de distanciamiento para poder manejar la información, las vivencias, el conocimiento del escenario y escribir una novela, no otra cosa, no un reportaje, insisto, no una crónica. No una historia tampoco. Tampoco un libro de historia, tampoco un libro de historia, eso es muy, muy importante. En ese caso es eso, pero hay otros casos como El Diablo a la Pata, por ejemplo, que es posterior, donde yo juego con la posibilidad que le entrega a uno las variables narrativas, que es jugar mucho con la fantasía, o con lo maravilloso, que tiene que ver, por ejemplo, con el primer cuento del libro, que se titula El Cazador de Cantabria, que es la historia de un niño que reunía Cantabria justamente, y que después se transforma en él sueña con volar con esas Cantabrias. Entonces ahí van cruzándose otros planos de la ficción y de la realidad, adquieren por lo tanto otro carácter los personajes, no son tan predecibles, permiso. Sí. Y lo que ocurre es que se va armando una historia que permite acceder a otros niveles de lo que es la literatura, de lo que permite la ficción literaria. En ese caso está cruzado también por eso, ¿no? Distinto a, por ejemplo, bueno, no está acá La Montaña Rebelde, pero sí está Lo demás fueron los árboles y el viento, que está exclusivamente dedicado a recoger, mediante testimonio, leyendo mucha prensa, revisando documentos de distintas instituciones, también documentos de carácter político, también histórico, para hacer con eso una novela que tenía como fundamento y como objetivo recoger las vivencias de quienes durante la dictadura en Chile lucharon con las armas. Esa es la materia con la cual trabajé para esa novela, que a mi juicio es una materia que no ha sido trabajada o parcialmente trabajada en los narradores chilenos. Sí, yo creo que hay una deuda en ese tema. Y eso me lleva, ¿no es cierto?, a determinar que tu obra está más bien centrada en nuestro territorio que en otros territorios. No. Tiene un sello bastante regionalista en relación, ¿no es cierto?, a otra obra, pero eso no significa que es una obra solamente regionalista, sino que además es una obra donde hay una gran carga de tensión y conflicto, y eso enriquece un poco el tema y lo hace más universal. Bueno, sí, hay que hablar de varias cosas, ¿no? Por una parte, y aquí yo aprovecho de referirme a algo que está, no sé por qué razón, establecido en la apreciación que hay de lo que se escribe en las regiones. Se habla de autores nacionales y de autores regionales, como si los de acá fueran de otra nación. Fuera distinta literatura. Claro. Entonces yo ahí hago bastante hincapié donde vaya, en el sur de Chile, en la capital, en otras regiones, para reivindicar y establecer que somos todos escritores chilenos. Todos hacemos literatura nacional. Y si alguien quiere contraponer eso a lo que se escribe en Santiago, Santiago es un archipiélago, es un montón de islas. No hay una unidad creativa ni de un conjunto de escritores, sino que
Son experiencias personales generalmente y con un diálogo generacional habitualmente, a través de la amistad también, donde se intercambia y se van conociendo lo que cada uno está escribiendo. Y aquí, bueno, a partir de eso, ahora voy directamente a la pregunta. Claro, hay en varios de mis libros hay escenarios del sur de Chile reconocibles, la ciudad, la montaña del sur de Chile, el clima, las características acá de nuestros inviernos y cómo las historias se desarrollan bajo esas condiciones. Pero por otra parte también tengo que hacer hincapié en que mi primer libro, que el primer libro fue publicado en el 94, que se llamó El último crepúsculo, es un libro de cuentos donde es únicamente ficción. Ya. Únicamente ficción. Aquí el escenario es secundario, donde ocurren las cosas. Y mi primera novela, que se tituló Los vagabundos de la última avenida, está centrada en una gran ciudad, mucho más grande que Valdivia o que Osorno o que Temuco, una ciudad gigantesca donde ocurren muchas cosas. Entonces, en ese caso, el sur de Chile no aparece. Ya. No aparece Valdivia, no aparece la región tampoco. Es una gran ciudad donde se recogen vivencias y situaciones de muchos personajes que son vagabundos, ¿no? Que son vagabundos, y eso universaliza el tipo humano que es representado en esta narración. Y en el libro más reciente, el que tú mostraste al comienzo, en Actos Furtivos, también allí desaparece la montaña, desaparece lo más regional, digamos. ¿El paisaje local? También desaparece el paisaje local porque son situaciones de otro tipo. Yeah. De otro tipo. Aquí estamos hablando de situaciones que no se quiere que se sepan, pero que existen, que se tratan de ocultar, pero que alguien las descubre, y que tienen que ver con la vida privada, pero que de pronto se transforman en un hecho público. Por ahí van los cuentos de Actos Furtivos. Y yo dejé de lado lo de la montaña, que son 4 libros que están inscritos. Está Nertume el vuelo quebrado, está lo llamado Comandante Pepe, está también La montaña rebelde y El diablo a pata. Con El diablo a pata yo creo que cerré la saga de la montaña, de muchos años escribiendo sobre eso, y retomo algo que tenía pendiente, tenía mucha inquietud por retomar pronto esa misma libertad, digamos, de recoger otras cosas, con otras motivaciones, con otras historias, con otros personajes y en cualquier otro lugar. Un poco lo que pasó con El último crepúsculo, con Los vagabundos de la última avenida y que yo retomo acá en Actos Furtivos, que es una temática que a mí me interesa mucho hincarle bien el diente. Perfecto. Y precisamente en este momento estoy trabajando en una novela a la cual no le quiero poner plazo porque los plazos creativos no son como los plazos calendarios, no son como los programas así tan estrictos, sino que son plazos creativos y que requieren sus propios tiempos. Y también algunos cuentos que estoy trabajando en la misma línea de recoger situaciones humanas que no están directamente ligadas al escenario local o que no están asociadas a la historia. A la historia local o al territorio local. Correcto. Oye, Rubén, aquí me llama la atención dentro de tu contexto veganos y valdivianos. Este es un paralelo entre escritores dominicanos y chilenos. Sí. A ver, ese libro tiene una génesis. ¿Con qué mirada lo hiciste? Ya, perfecto, sí. A eso iba a ir. La génesis del libro explica un poco el porqué de este tipo de selección de autores y no otros. El libro tiene como génesis el hecho de que en nuestra ciudad y en nuestra costa cercana vivió un personaje histórico muy relevante para América Latina, que fue el presidente dominicano Juan Bosch. Y sobre todo que es un enorme escritor, yo lo tuve que conocer cuando estudiaba, tuve que estudiar sus cuentos y su teoría del cuento, aprender de eso. Y él, un personaje que destacaba en el Caribe, en República Dominicana, por supuesto. Él vivió en Cuba muchos años, que escribió también varias obras en Cuba, pero acá cuando estuvo a mediados de los 50, 54, 55, viviendo en Los Molinos, terminó varias de sus mayores obras, de las más prestigiadas, como La muchacha de la Guaira, por ejemplo. Y ocurre que, y esto es una cuestión bien curiosa, ¿no? Que a veces no sé por qué se produce, pero él fue más conocido acá
por algunos políticos locales, y en Santiago también, porque se relaciona con muchos autores políticos y escritores de relevancia de la época, pero curiosamente, hasta donde yo me pude dar cuenta, lo que es la comunidad literaria local no supo mucho de su presencia en Valdivia. Sí. De su presencia en Valdivia. Y a mí eso me motivó a un poco una especie de homenaje a un gran escritor y un gran político también, a partir de reunir autores de acá donde él estuvo viviendo un tiempo y de su ciudad natal, que es la ciudad de La Vega, en Dominicana. De allí el título Veganos y Valdivianos, o sea, que son como gentilicios, no como una tendencia gastronómica. Sí. Por allí surge la decisión también de hacer esto, lo cual significó contactarme con varios autores de allá a través de estas maravillosas posibilidades que son las plataformas virtuales, para reunir todos los requisitos y explicarles de qué se trataba, hasta postular a un CONALTE que felizmente fue aprobado, y también reunir autores de acá, de nuestro, con menos o más trayectoria. Eso yo quería, ojalá, que sean de preocupaciones temáticas distintas, tanto en La Vega como acá, y de edades diferentes. O sea, ahí tenemos autores como nuestro Pedro Guillermo Jara, que se nos fue, como Daniel Carrillo, por ejemplo, que es mucho más joven. Entonces hay también preocupaciones literarias diferentes en cada autor. Y yo traté de recoger la mayor variedad posible, tanto de Dominicana como de Chile. De Chile. Claro. Te quiero hacer una pregunta que siempre suelo hacer. ¿Es complejo ser escritor desde la provincia? Porque en este país, con la mentalidad centralista que tenemos, el artista en general, no solo el escritor, tiene que ir a Santiago para poder abrir su campo y mostrarse un poco al resto de Chile y al mundo. No existe la plataforma, ¿no es cierto?, que desde la provincia o desde la región o desde la ciudad un autor pueda mostrarse a nivel internacional, porque lamentablemente nuestra mentalidad está que Santiago es Chile y Santiago es la plataforma que permite la visibilidad de lo que pasa en cultura. ¿Tú compartes ese punto de vista? Eso es una verdad, primero que nada. Hay una verdad ahí que lo demuestra la realidad de décadas y décadas. Pero también, fíjate que hay procesos que son curiosos. En los años 60, Gonzalo Rojas, el gran poeta Gonzalo Rojas, hizo unos encuentros internacionales con lo más granado de los autores de ese momento en el mundo, norteamericanos, mexicanos, chilenos, en Concepción. En Concepción, y fue más de una vez. Venían estrellas mundiales de literatura norteamericanas y de otros países, como señalaba, todos bastante jóvenes, que se transformaron en íconos mundiales de la literatura, tanto en poesía como en narrativa. Pero ahí el escenario para esto era Concepción, no era Santiago, tampoco Valparaíso. Eso por una parte. Y en este momento, en los últimos años, surge una iniciativa, esto a raíz de Juan Bosch, de crear un concurso de cuentos que lo organiza la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UASH y la Fundación Bosch, cuya convocatoria es para el sur de Chile y sur de Argentina. Y eso también, eso tiene un sentido. Esto de romper con lo que tú explicabas muy bien, de una dependencia a veces viciosa, exagerada, de esta mirada santiagocéntrica para muchas actividades. Por otra parte, yo te digo que ha habido autores de nuestro sur que han alcanzado una proyección internacional. Uno de ellos quien estuvo y que su primera, digamos, etapa de producción fue valdiviana, fue Omar Lara, por ejemplo, sí, que se proyectó a nivel nacional y mundial. Ese es un ejemplo muy nuestro, muy de acá. Y así hay distintos ejemplos. Yo creo que es una lucha constante. Sí, bueno, tenemos el ejemplo local en Trilce, que exactamente, partió, ¿no es cierto?, en los años 60, siendo un foco de la poesía, y todo el mundo quería venir a Valdivia, los grandes poetas, porque justamente... Y eso también significó un cambio de la mirada de la poesía chilena. Dicen que Trilce fue el punto de inflexión entre la poesía tradicional y la poesía contemporánea. Sí. Mira, hay una cosa muy importante en eso, ¿no? En los años 60 surgen varias
varios grupos literarios en Chile. En Concepción estuvo Tebaida, en Temuco Espiga, en Valdivia Trilce y otro más en otro lugar que no recuerdo. De todos ellos, el que más proyección tuvo fue Trilce, sí, sin ninguna duda. Tanto en cuanto a trabajo grupal, de revistas, por ejemplo, como de proyección individual de algunos autores. A Trilce perteneció Omar, a quien ya nombraba, y también, por ejemplo, Enrique Valdés. Correcto. Otro autor de gran proyección. Entonces, se ha ido haciendo la experiencia, se ha ido sembrando, y yo diría que hoy, y el otro elemento que hay que considerar es el hecho de que Valdivia contó tempranamente con una gran universidad, y eso tiene mucho que ver con la producción cultural del sur de Chile, y en particular de Valdivia. Entonces, todos estos elementos, ¿qué es lo que nos dicen? Que hay un escenario propio, hay una producción propia y hay una proyección e imagen propia en la cultura. Exacto. En la literatura, en la música. Bueno, yo creo que el mismo fenómeno de Concepción, donde también la universidad ha sido el alero. Pensemos que el teatro contemporáneo ingresó por Concepción a través del teatro universitario. También ha sido cuna de poetas, de pintores. O sea, la verdad que estas universidades que se crearon en el siglo XX, en regiones fueron polos de desarrollo cultural. Sin duda, sin duda. Y eso uno tiene que agradecerlo porque esa mirada ya no está de las universidades. Las universidades ahora tienen otro rumbo. Todo cambió. Pero en su momento, la verdad que la universidad era el faro que iluminaba no solamente el conocimiento, sino que también la cultura. Una pregunta también compleja es el financiamiento para editar. En el caso nuestro, por lo menos, tenemos el CONARTE, y creo que tú has sido uno de los autores favorecidos por el CONARTE. Pero pensemos en toda la cantidad de autores que tiene nuestra región y las otras regiones vecinas. ¿Cómo se puede financiar si en el fondo nuestro Ministerio de las Culturas tiene una línea de financiamiento con muchas barreras de acceso para poder editar obras de autores, ¿no es cierto?, que no son tan conocidos? Porque uno cuando quiere partir editando un libro, al final tiene que terminar en la autoedición y haciendo un tremendo sacrificio. Es un tema, yo creo, que no está resuelto, y aquí hay yo junto dos cosas: el tema del financiamiento para editar y el tema del canal de distribución, que no existe tampoco. O sea, tú editas, estos libros los editas, pero después ¿dónde circulan? Donde yo puedo decir, conocí un libro de Rubén González, quiero comprar el siguiente, no están en las librerías. Tenemos ahí un nudo ciego que yo creo que tenemos que llegar a un momento en que tenemos que desamarrar. Bueno, yo creo que tú has puesto el dedo en dos llagas muy grandes, ¿eh? Uno el financiamiento, el otro la distribución, que son lo que más pena siempre. Yo quisiera, si antes de desarrollar eso, mencionar lo siguiente. Tal vez mucha gente no sabe que cuando un autor es publicado por una editorial cualquiera, digamos, en Santiago en particular, donde está la mayor industria, no sabe cuánto de la venta del libro es la que le llega al autor. Y nadie se imagina lo poco que le llega. Pongo un ejemplo concreto. Cuando un libro, por ejemplo, sale a la venta al público a 10.000 pesos, el autor apenas recibe 1.500 pesos o 1.000 pesos por cada ejemplar vendido. O sea, nada. Dado que hay varias razones para eso también. Está lo que cobra la editorial por producir el libro, está lo que cobran las distribuidoras, y está lo que tiene que dar para la librería. El margen de utilidad de la librería. Claro. Entonces, y está el impuesto, el IVA. Claro, entonces se van juntando una serie de cosas que son ineludibles y que dicen relación precisamente con cómo vendo yo mi producción, cómo vendo yo mi libro de poemas, mi libro de cuentos, mi novela, que es la gran espada de Damocles que tiene cada autor. Entonces hay varias cosas que señalar. Por una parte, en lo personal, yo después de una experiencia que tuve con una novela, de acuerdo a lo que te explicaba recién, decidí nunca más buscar que me lo distribuyan. Yo los distribuyo yo personalmente y los vendo personalmente, y también distribuyo librerías, por supuesto, en distintas regiones. ¿Y cómo? ¿Cuál es la experiencia más positiva, y no solamente mía? Un autor vende más libros cuando los presenta.
personalmente. Cuando la relación es presencial con el público, con el probable lector, hay un interés mayor. Eso yo lo he experimentado desde Valparaíso hasta Punta Arenas, pasando por Puerto Montt, Valdivia, Osorno, Panguipulli, Santiago, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una cosa ante la cual cada autor hace también su propio esfuerzo. Y respecto de cómo conseguir financiamiento, cómo hacer la área, tú señalas, muchos autores no le queda otra que la autoedición. Siempre es limitada, 100 ejemplares, 200 ejemplares, en condiciones a veces de publicación humilde, y después te quedas con los libros y pasas a la otra etapa, cómo los distribuyes, cómo los das a conocer, cómo los difundes. Porque yo conozco a un amigo que trabaja mucho en esto y él me dice, mira, en Chile no se vende poesía. Y él trabaja directamente en esto. Y eso es una verdad hasta ahora, por lo visto, que no se ha modificado. Excepto los íconos mundiales, obviamente. Claro. O sea, los libros de Neruda, de Parra se van a seguir vendiendo, así como narrativa de Isabel Allende, etc. Se va a seguir vendiendo. Pero son casos muy, muy, muy especiales. Entonces, claro, está el desafío eterno, y ahí yo vuelvo a lo de Conarte. Conarte, ¿cuántos títulos lleva publicado Conarte? ¿Tú recuerdas eso? Mira, en título en literatura deben ser sus 50. ¿Cuánto? 50 o más. ¿50? Yo creo que más. Tal vez más. Tal vez más. Hicimos un balance a los 20, estamos en el 23, a los 20 años hicimos un balance. Teníamos financiado casi 1.000 millones de pesos en forma directa en los 20 años. En los 20 años, claro. Lo que no es menor, pensando en que es una cifra muy grande. Hicimos un desglose que yo no tengo en este momento, donde ahí se publicó cuántas en cada área, ¿no es cierto?, cuántos libros, cuántos videos, cuántos CDs de música se han podido editar por Conarte, y la verdad que es una cantidad muy grande. Yo creo que es uno de los proyectos más multiplicadores dentro de la gestión que hace la corporación, de poder poner este fondo a disposición de los artistas locales. Sí, respecto a eso, la existencia de Conarte hace posible que muchos autores de Valdivia hayamos podido publicar. Yo he tenido mucha suerte con eso, y eso que yo siempre lo destaco y lo agradezco. Porque sin Conarte yo habría publicado tal vez 3 libros, una cosa así, 3 libros, 4, así, a lo sumo, y otros autores también de acá. Posibilidad que no existe casi en ninguna comuna del país. En ninguna otra comuna, sí, son 330 comunas, algunas son muy pequeñas, en todo caso, muchas son muy pequeñas, pero debe haber como en 7, 8 comunas algo parecido acá. Yo conozco algunas, Iquique tiene algo con esto, y otras más que no recuerdo. Pero son casos tremendamente aislados, muy menores en cantidad. Entonces tú tienes que, por ejemplo, hay comunas que generan muchos ingresos, pero yo no sé cuántos libros se habrán publicado en esa comuna con fondos municipales o con fondos de una corporación. Parece que en general no es mucho. O sea, hay como reticencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, ya nos toca cerrar, ha sido un agrado conversar, pero te quiero hacer una última pregunta. Hoy día, o sea, hay 2 líneas de trabajo en literatura. Una, ¿no es cierto?, los escritores que tú mencionaste, Isabel Allende, Parra, que tienen mucha venta. ¿Qué pasa con las generaciones jóvenes? Veo que cada vez hay más jóvenes escribiendo, veo que cada vez hay más interés en la literatura, a pesar que el contrasentido es que en Chile cada vez se lee menos. Pero veo mucho autor joven, sobre todo. Nosotros en Conarte vemos que se postulan 10, 12, 15 proyectos al año, los cuales podemos financiar 3. De repente a uno dice cómo podemos crecer más, pero hay mucha producción. ¿Cómo ves ese fenómeno tú? A ver, hay una cosa que yo veo con mucho optimismo. Primero, que las generaciones más jóvenes son muy proactivas, tienen mucha iniciativa, y ellos publican sus cosas, las distribuyen, las difunden, sin preguntarle nada a nadie. Eso es lo mejor que tienen. Son bien irrelevantes. Son irreverentes en el buen sentido de la palabra. Sí. Yo me he encontrado con autoras valdivianas de 25 o 27 años de edad, 29 años de edad, que han sido comentadas en países extranjeros, por ejemplo. En países extranjeros han tenido la posibilidad de mandar libros a algunos otros países,
Entonces eso es un indicador de cierto tipo de gestión que también ejercen los jóvenes. Y lo otro es que sin duda que las plataformas virtuales facilitan mucho la comunicación y el conocimiento mutuo entre autores de estas generaciones, de México, de Valdivia, de Europa, etcétera, etcétera. Y en ese terreno yo quiero contar, perdón que sea autorreferente, una experiencia personal. Yo tuve la posibilidad a través de un proyecto del gobierno, parece mucho, de que a la editorial que me publica Utopía le pidieron varios autores para ponerlo a la venta en grandes cadenas de librerías de México. Las más importantes son como 4. Con la fórmula de que se publica o se imprime por pedido, que es una fórmula que se está usando en algunas partes. Entonces la persona compra el libro y después de varios días le llega a la casa. Se lo van imprimiendo de acuerdo a la venta que tenga. Y por otra parte, yo he tenido la posibilidad de ir a varios países de América Latina, a ferias de libros y hablar con distintos escritores. El fenómeno no es distinto al nuestro. Sí. No es distinto, es muy parecido en muchos casos. Pero lo otro es que, y aquí toco otro punto que es muy importante, creo yo, es que cuando uno va a otro país, conoce a los autores, conoce los libros, los pergaminos que tienen, se da un necesario baño de humildad. O sea, uno a veces puede caer en que mi obra es muy importante, todo eso, pero uno tiene que conocer la mayor cantidad de autores que pueda. Exacto. Yo tuve la posibilidad, por ejemplo, en Guatemala, de conversar con un autor que, junto a nuestro Diego Muñoz Valenzuela, cuando la Feria del Libro de Guadalajara cumplió 25 años, distinguió a lo que ellos llamaron 25 tesoros escondidos de América Latina. Y eligieron un autor, o 2 máximo por algunos países, que los destacaron en la feria. Uno de ellos fue de Guatemala, el nuestro Diego Muñoz, y de otros países también. Pero por otra parte, está esto de la posibilidad de intercambiar personalmente experiencias y libros con los autores. Y junto con ello, el descubrir que ciertos ministerios de cultura o de educación tienen una plataforma que ponen a servicio de la cultura y de la plástica y de la literatura de manera permanente y con grandes producciones, que son un tremendo aliciente y una enorme vitrina para los artistas y para los escritores en sus países. Sí, bueno, me ha llamado la atención que hoy día hay mucha edición online. En las plataformas hay mucho poema. Por ejemplo, he tenido la posibilidad de ver harto poema escrito por autores que uno desconoce. Sé que algunos son locales, otros son de acá del sur de Chile, y que tienen sus plataformas, pero también eso es un nicho muy especial. Pero lo del ministerio, yo creo que si queremos fomentar el libro y queremos fomentar la lectura y el conocimiento, tenemos que a través del Estado, fundamentalmente, poner estas plataformas al servicio. Así como existe, ¿no es cierto?, una plataforma sobre la historia, libros de historia, que uno se puede acceder a cualquier libro importante, podría poder acceder ahora de autores locales o de jóvenes, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de editar. Esa sería nuestra reflexión final. Rubén, un agrado compartir esta mesa. Encuentro es un programa que nosotros hacemos de vez en cuando. Lo hemos hecho para el patrimonio, lo hemos hecho con el Entrecuerdas, lo hemos hecho con distintas actividades y aprovechamos de enmarcar este conversatorio. Queremos así llegar a través de las plataformas a gente para que conozcan y sobre todo conozcan tu trabajo, conozcan tu obra y conozcan a nuestros artistas, porque creo que tenemos que visibilizarlo, es parte de nuestra misión. Te agradezco haber compartido esta mesa. Yo agradezco también de nuevo la invitación, es una muy buena oportunidad, pero antes de la despedida quiero mencionar 3 cosas que son muy relevantes para los autores. Primero, curiosamente se habla mucho de la crisis de la lectura, pero por otra parte, en Chile cada año aumentan la cantidad de libros de literatura chilena, más o menos un 8% que se publican en Chile. Es el promedio, un 8%. Deben ir por los 2.000 títulos de literatura chilena en los últimos años. Y por otra parte, respecto a la producción de libros, viene ya con mucha fuerza, lo sabemos, el libro virtual. Solamente virtual que se baja y se paga y se baja por internet. Y lo otro, yo creo que el Estado tiene una tremenda deuda con los escritores. Tenemos muchos autores que no son difundidos.
Hay una cosa pendiente ahí entre el Ministerio de Cultura y el de Educación. Exactamente. Yo creo que debe haber en todos los colegios de Chile talleres literarios dictados por escritores, no solamente por profesores de lenguaje, por escritores. Y los planes de estudio debieran incluir la literatura local, no la literatura extranjera. Solamente, claro. Tiene que haber la mirada local primero. Eso, y gracias nuevamente. No, gracias a ti, Rubén. Con esto terminamos este encuentro con el escritor Rubén González y esperamos vernos en otra oportunidad con otro escritor en este ciclo en que tenemos 8 escritores invitados a este nuevo encuentro con la literatura.